A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. En Efesios capítulo 4. Quiero compartirle un mensaje que le he titulado: en la unión está la victoria, en la división o en los pleitos, como quiera usted llamarlo, hay derrota, está la derrota. Así que yo quiero invitarle que usted abra su corazón, ¿verdad que sí? Así que hay un dicho en el mundo que dice: la unión hace la fuerza, ¿verdad que sí? Y hay otro dicho que dice: el pueblo unido jamás será vencido. ¿A poco no? Y eso lo vemos muchas veces en las manifestaciones. El pueblo unido jamás será vencido, ¿verdad que sí? El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, hermano, eso también, hermano, es aplicable a nuestra vida espiritual. El pueblo de Dios unido jamás será vencido. ¿Verdad que sí? Así que, mi hermano, Abraham Lincoln dijo: si divides, vencerás. Y ese bien lo que dijo: si divides, vencerás. Y sabes, hermano, eso es lo que el diablo ha estado haciendo durante mucho tiempo en la iglesia. Dividirla. Dividir la iglesia para que no tenga victorias, sino puras derrotas, puras de terror. El diablo lo que ha estado haciendo durante muchos años es dividir los matrimonios, dividir las familias, que se peleen entre sí, que no haya comunión, que no haya compañerismo, hermano. Es lo que el diablo ha estado haciendo, dividiendo a las gentes, dividiendo al ser humano, para que no se entreguen a Cristo y estén peleándose los unos con los otros. La pregunta es: ¿te vas a unir tú o vas a dejar que el diablo te aparte? Tú decides. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Nos dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Le quiero invitar a que ponga mucha atención lo que el apóstol Pablo está diciendo a los efesios. Son palabras claves. Ponga mucha atención en cada palabra. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Ayúdenme a orar. Padre, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, te doy gracias, Señor, por tu grande bondad y tu grande misericordia, y por estas palabras, Señor, que acabamos de leer a los Efesios. Padre, te ruego, Señor, que seas tú, Padre mío, Dios, tomando dominio, control de nuestra mente, nuestro corazón. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre mi vida, ungiendo mis labios, ungiendo mis pensamientos, y solamente permíteme expresar, Señor, lo que tú esta noche quieres hablar a tu pueblo, lo que tu pueblo necesita para una buena y sana edificación espiritual, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego y te lo pido, y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén. La unidad trae victoria y bendición. La división, los pleitos, los chismes traen derrota y traen división. ¿Está conmigo? No hay bendición, traen maldición. ¿Está conmigo? La unidad, escúchame bien, es una responsabilidad de todo creyente y debe ser buscada seriamente. Debes buscar la unidad con tu hermano en Cristo. Debes tú procurar unirte, buscar la paz con tus hermanos en Cristo. Esto es lo que el apóstol está diciendo a los efesios. Aquí está esto. Miren, Efesios, ustedes fueron llamados a esto. Fueron llamados para que experimenten esto, a tener paz, a tener humildad, a tener mansedumbre. Fueron llamados a amarse unos a los otros, no a pelearse unos a los otros. Desafortunadamente, eso es lo que ha estado sucediendo durante muchas generaciones, aleluya, verdad, atrás, en familias, en iglesias. Por eso el diablo, cuando entra a la iglesia y alguien no está agarrado del Señor, ahí entra el pleito, la discordia, el chisme, y la iglesia es afectada, esa familia es afectada y las demás familias son afectadas. Por eso debemos tener mucho cuidado de estar siempre unidos en un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo espíritu, un mismo Dios y Padre de todos. Amén. Todos tenemos el mismo Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos tenemos el mismo espíritu. Bueno, eso creo. Espero que tengamos el mismo espíritu de Dios y no el espíritu del diablo. Porque el diablo es mentiroso, chismoso, pleitista, celoso y todo lo que usted vea malo. Y siempre va a buscar la manera de meter discordia, de desacreditar a los hijos de Dios. ¿Está conmigo? Por eso es el mensaje. Para que no haya división, para que haya unidad, para que haya compañerismo. Y si estamos pasando por algo, necesitamos arreglar eso y perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que quiero hablar en primer lugar, la iglesia dividida será destruida. Una iglesia que se divide, que piensan diferente, escúchame bien, va a ser destruida. Como un matrimonio que piensan diferente, cada uno su propia cosa, ese matrimonio es destruido. ¿Cuántos han visto algunas películas donde hay un dragón de 2 cabezas? ¿A poco no? Uno para acá y otro para allá y todos andan para acá. Cuando eso sucede, escúchame bien, son 2 pensamientos diferentes, ¿verdad? Y uno piensa así y otro piensa para acá. Y se separan.
Por eso, hermano, cuando eso sucede, es un monstruo de dos cabezas que anda ahí. Y una iglesia que tiene varias cabezas, que no tienen el mismo pensamiento que es en Cristo Jesús, siempre será dividida. El diablo sabe eso y aprovechará la oportunidad para dividir, para meter pleito, para meter chismes, para meter toda clase de cosas en el corazón del ser humano. Ahora, imagínese a una familia que no está unida por X, por Y. Esa familia definitivamente es destruida y es separada por el enemigo. ¿Está conmigo? Por eso debemos tener mucho cuidado nosotros de no caer en el engaño del diablo. ¿Quién es el que divide la iglesia? ¿Quién es el que quiere destruir la iglesia? ¿Quién es? Entonces, si usted se cree todo lo que le dicen y todo lo que le están platicando, aleluya, entonces usted está siendo parte de eso. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Entonces al diablo no tenemos que hacerle caso. ¿Está conmigo? Quiero hablar de eso. La iglesia dividida será destruida. Y usted póngale, una familia dividida será destruida. Un matrimonio dividido será destruido. Dice la palabra de Dios en Marcos 3, versículo 23 al 26. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede, dice la palabra de Dios, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Así que, ¿por qué está diciendo el Señor esto? ¿Por qué está diciendo? ¿Por qué les está expresando esta parábola? ¿Verdad? Porque recuerda que nuestro Señor Jesucristo está orando por endemoniados y los demonios eran echados fuera de las personas. Y por eso le dijeron al Señor Jesucristo: tú no echas los demonios fuera, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Y Él está expresando esa palabra. ¿Cómo? A ver, espérense. Y les da un ejemplo. Que una casa dividida no permanece y que un reino dividido no permanece. Entonces, una iglesia dividida no permanece. Un hogar dividido, una familia dividida no permanece. Siempre habrá problemas, habrá discordia, será destruida, será alejada el uno del otro. Cuando se llevaban bien, cuando tenían compañerismo, cuando confiaban en uno en el otro. Pero entra el enemigo y empieza a meter fallas ahí. Ahora, no se te va a aparecer el diablito rojo, escúchame bien, como lo pintan en la lotería, con cola y con cuernitos y acá y bien bonito el diablo, el chamuco ese. No te va a aparecer. El diablo puede usar cualquier persona para destruir la unidad de lo que sea. La unidad, la comunión, el buen trato, el buen compañerismo. Quiero que medites en esto. Si una iglesia está dividida y no está de acuerdo en muchas cosas, ¿cómo puede esa iglesia permanecer en bendición y en victoria, ganando almas para Cristo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si la iglesia está dividida, si la iglesia es un monstruo de dos cabezas, piensan diferente, no piensan como el pastor, piensan a su manera. El pastor piensa que la iglesia debe ser así, así para bendición y todo, pero él dice, la iglesia dice no. Yo pienso de una manera diferente, el pastor está loco. Y a veces así dicen. Y necesitamos meditar, porque esta palabra no solo es aplicada a la iglesia, es aplicada a nuestro propio hogar. Es aplicable a nuestra propia familia. Es aplicable a nuestro propio matrimonio, hermano. ¿Está conmigo? Así que necesitamos entender
que si hay división, no hay bendición. Si hay división, hay maldición. Fíjense, ahora, un ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio es este. En Lucas 12, 49, 53. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Penséis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Y sus enemigos serán los de su propia casa. O sea, es un ejemplo palpable de cómo hay división. Cómo cuando no hay un acuerdo, un mismo pensar, un mismo corazón, como cuando no hay un mismo espíritu, hay división. El evangelio muchas veces es causa de división por aquellos que no quieren servir a Cristo. No que los cristianos o que los hijos de Dios se dividan o se aparten de ellos, no, ellos mismos se apartan y hay una raya porque ellos no quieren servir a Dios y estos sí quieren servir a Dios y hay una división. Por eso el Señor expresa esto. Esto será causa de división. El evangelio también, cuando no se recibe, causa división. Cuando no se recibe como debe de ser. Por eso el Señor expresó estas palabras: 2 contra 3 y 3 contra 2. Y el hijo y la hija y la nuera y la suegra. Porque no se recibe el evangelio. En cambio, cuando son Dios mismo sentir, Dios mismo pensar, Dios mismo corazón, Dios mismo espíritu, no hay tal división. Y cuando la iglesia está así, no hay división. Pero cuando la iglesia no piensa de la misma manera que pensó nuestro Señor Jesucristo, entonces el evangelio será la decisión y dividirá a una familia y aún a familias dentro de la iglesia. Eso es lo que pasa, ¿verdad? En una familia que no está de acuerdo, hay pleitos, hay contiendas. En la familia celestial pasa lo mismo. El congregante contra el ujier contra el discípulo, o el líder o el discípulo contra el pastor, y el hermano contra la hermana, y la hermana y el hermano contra el hermano, y peleándose por cosas que no valen la pena. A veces eso sucede. Se están peleando por cosas que no valen la pena. Y eso ha pasado y sigue pasando. Le puse yo aquí: mejor vamos a echarnos un tiro con Satanás, que es el verdadero enemigo. Deja de estarte peleando con tu papá, con tu mamá, con tu hijo, con tu hija, con tu cuñado, con tu cuñada, con tu nuera, con tu suegro. Deja de estarte peleando con el pastor, con tu hermano en Cristo. Deja de estar haciendo eso. Peléate con el diablo, que es el que te quiere destruir. Y es el que te ha metido las ideas en la cabeza, te ha metido odio, rencor y pensamientos malos. Él te está metiendo esas ideas. Arréglate con tu hermano. ¿Cuántos dicen amén? Arréglate con el que te tengas que arreglar, porque una casa dividida, una iglesia dividida, un matrimonio dividido no permanece. El apóstol Pablo veía que en algunas iglesias había este detalle y les recomendó que tomaran sus precauciones, tengan cuidado. ¿Cuántas familias hoy en día están destruidas? Y a veces están unidas, pero entre comillas, realmente no hay unidad. Realmente no la hay. Entre comillas están unidas, pero no lo hay. Porque el diablo siempre está ahí. Porque piensan a su manera. Cada quien tiene su propio pensamiento y no el pensamiento de Cristo.
Si todos tenemos el mismo pensamiento que es en Cristo, entonces habrá unidad, habrá comunión, habrá amor unos a los otros, habrá comprensión, habrá perdón. ¿Está conmigo? Fíjense lo que dice Romanos 16, 17 y 18. Dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os aprendisteis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mira, en serio, y te lo digo de todo mi corazón, va a haber gente que no sirve a Dios y te va a meter chismes, te va a meter pleitos, te va a meter dudas. Y no sirven a Dios, sirven a sus propios pensamientos, a su propio corazón, a sus propios vientres. Por eso el Señor, os ruego, hermanos, que se fijen, que tengan cuidado aquellos que están causando división, que están causando tropiezo, porque ellos no sirven, ¿verdad?, a Cristo Jesús. No han aprendido la doctrina de Cristo. Ustedes sí, no aprendan de ellos. Tengan muchos cuidados. Vienen y les hablan palabras bonitas, palabras suaves, y tú, ¿a poco sí? ¿Sí dijo esto? ¿Oh, sí? Ah, sí. Y ahí estás. Y luego está uno bien enojado. ¿Y sí dijo? Ah, ¿y cuándo? Sí, el otro día. ¿Cuándo fue? Sí, aquel día. Oh, ay, pero me la va a pagar. Y ya te envenenó la mente, el corazón, el alma, el espíritu. Y te enojas con todo mundo menos con la persona que te echó esa basura en tu corazón. Te enojas con todo el mundo, pero menos con ella. Si te quisiera esa persona, se hubiera callado la boca. Sí, hermano. Y si es un hermano en Cristo, igual. Si te quisieras, para no meter discordia entre hermanos. Por eso dice, tengan cuidado con ellos, porque nomás se meten. No, hermanos, imagínate. Se mete a la iglesia y empieza a plantar discordia aquí, discordia acá, discordia acá. ¿Y tú le crees? Y en vez de que vengan con el pastor y le digan, pastor, este hermano, esta hermana ya me dijo esto, ya me dijo de la hermana aquella, tráemela para acá y ¿sabes qué? Párate, refrena tu lengua. Sí, hermano, porque la lengua, dijo Santiago, que es un miembro pequeño, pero enciende un grande bosque. Sí, hermano, no, echa lumbre. Dice, y luego nos compara con animales. El caballo pues lo puedes ¿verdad? Mover a tu voluntad, y la nave, el barco lo puedes con un pequeño timón mover, pero a la lengua no la puedes refrenar. Es inflamada por el mismísimo infierno, dice el apóstol Santiago. Entonces, cuando una lengua está suelta, metiendo discordia y división, es el mismísimo infierno que le está metiendo eso en su lengua y te lo está inyectando a ti. Debes de tener cuidado. Ten cuidado de los que quieren causar división tanto en la iglesia como en tu familia, y que quieren que tú no tengas comunión con ellos, porque a veces no quieren que tengas comunión con tus hermanos en Cristo, no quieren que tengas comunión con tu familia. No, hermano, fíjate lo que dice Tito 3, 10, 11. El hombre que cause divisiones después de una y otras amonestaciones, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, escucha bien lo que dice el apóstol Pablo a Tito. Mira, Tito, si encuentras ahí un hombre, pero cuando dice hombre se refiere a los dos, ambos sexos, porque a lo mejor la mujer dice, bueno, dijo hombre, no dice mujer, no, hombre y mujer. Si encuentras a un hombre o una mujer que está ahí dividiendo, metiendo chismes, amoléstalo. O sea, dice, tráelo y repréndelo. Hermano, hermana, ya párele. Ya, ok, ya no haga eso, hermana. Pídale perdón a Dios y calmada. O el hermano o la hermana, que sea. Y si es el matrimonio, pues el matrimonio, ¿verdad? Cálmese. Ok, ya lo molestaste. Ya le reprendiste. Y no paró. Ok, a ver, hermano, ya, hermana, cálmese otra vez, ya, deje de estar metiendo pleito entre los hermanos. Y ya dice, ok, ya,
No quiso, o sea, ¿sabes qué, hermana? Pues, hermano, como no quieres entender, ya no voy a trabajar contigo. Es lo que dice, deséchalo. Está condenado por su propia lengua. ¿Sí me explico? Así que mi hermano es lo que está diciendo: amonesta, haz esto, reprende, exhorta, anima, aconsejas a todo, hermano. Lo que estás haciendo no está bien, es incorrecto. Un hombre que causa división es alguien que sigue su propio criterio personal sin considerar a los demás. Así soy y así me gusta ser. Y si le gusta al pastor. Y se describe como obstinadamente a una opinión caprichosa. Ya se encaprichó, ¿verdad? Y amenaza la unidad de la iglesia, amenaza la unidad de una familia, amenaza la unidad de un matrimonio. Un individuo así debe ser corregido, y si no hace caso, debe ser echado a un lado, no trabajar con él ni tomarlo en cuenta. Está pesado, ¿eh? Y luego por eso dice: ¿y por qué el pastor no me saluda y no me habla? No, porque es bien chismoso, bien pleitero, bien... Pero el pastor es el siervo del Señor. Pues sí, pero también lo has metido en chismes al pastor, ¿verdad? Lo has involucrado ahí. Pero dice: amoréstalo, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado con eso. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 11, 17, 19. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros división. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, hermano, fíjate lo que te dice. Quiero que pongan atención a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando se congregan, cuando se juntan o cuando visitan, aquí está hablando de la iglesia. Como iglesia, no se juntan para lo mejor, nada más se juntan para estar peleándose por los ministerios, echándose la bolita unos a otros, peleándose y diciéndose: no, los de aquel grupo, no, los de este grupo, no, la hermana fulana, no, el hermano mangano, y así están. ¿Sí me explico? Es lo que no se juntan para lo mejor. En el contexto de esta escritura está hablando de la cena del Señor. En vez de que se junten para compartir, para convivir, para tener unidad, para tener compañerismo, se juntan: no, esta es mi comida y yo la traje. Esta es mi comida y yo la traje y solamente le voy a dar a mis hermanos más cercanos. No. ¿Sí me explico ahí? Esa es la división que había en ese momento, hermano. Yo estoy hablando de división, de pleitos, donde no hay comunión, donde no hay unidad. Y esas escrituras no hay. En esas iglesias había problemas. Hasta la fecha hay problemas en las iglesias. Por esa causa se pelean. Si quieren pelear, les traemos guantes, los metemos al ring y órale, a ver cuántos rounds aguanta cada uno. No es cierto, no se crea. Pero así estaba la iglesia. El apóstol Pablo, al expresar estas palabras, le cuesta creer que entre los creyentes de Corinto existían tan odiosas divisiones, pues cuando se reunían no tenían comunión, no tenían compañerismo. Cuando se reunían a comer, cuando se reunían a pasar un rato, cuando traían alguna comida, ¿verdad? Como cuando les digo yo: vamos a traer de traje. Ah, ok, todos traemos algo. Bueno, ahí se peleaban. Aquí no, gloria a Dios. Tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero sucede en otras iglesias. Ay, no, yo traje mi comida para ellos. Es que yo traje mi comida. No. Es que yo quiero la comida que trajo mi hermano. Yo quiero la comida que trajo mi hermano. No. Lo que traemos es para todos y de todos y se acabó. No es de nadie, de todos, de todos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la unidad, ahí está la comunión, pero aquí no había. Había división,
hasta para comer, hermano. Yo me junto acá y para allá que se hagan las chusmas. No, así no es. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, en las iglesias que yo he pastoreado, me he esforzado yo por unidad, que haya unidad en la iglesia. Y que si, en este caso, en cuestión de comida, si traemos, yo siempre le dije a mi esposa, cuando hagamos un compañerismo, escuche bien lo que les estoy diciendo. Le dije a mi esposa, cuando hagamos un compañerismo, no apartes comida. Así le dije, no quiero que apartes comida y que digas, es que esta comida está bien sabrosa, la voy a apartar y no la voy a dar y no la vamos a llevar para la casa. No, dan toda la comida y si se acaba, que se acabe. Dáselas, repárteselas a los hermanos. Y le decía yo, y si sobra, repártela. No digas, ay, me la voy a llevar, qué bendición para 2 o 3 días. No, dásela a los hermanos. Si se la quieren llevar, dale, repárteles. Y si ya no quieren y se dicen, usted llévesela, bueno, pues ya te la traes, pero ya hubo un compañerismo y una comunión. ¿Sí me explico? Pero aquí no, aquí decían, esta es mi comida y yo me la voy a comer con mis cuates, vénganse. No, porque una iglesia dividida de esa manera no permanece. ¿Sí me entendió lo que le dije en este punto? Vaya, cuando traiga usted la comida, piense. Dije, no, pastor, aquí está la comida, lo que quieran los hermanos. Si ya no alcancé, pues ya no alcancé, ni modo. Si yo alcancé las costillas, pues ya no alcancé, ni modo. ¿Qué hay? Pues huevito, pues deme huevito con arroz. Gloria a Dios que tenemos algo en común. ¿Está conmigo? Así es, hermano. La iglesia debe ser unida. Quiero hablar en segundo lugar. Porque en la iglesia, hermano, unida hay bendición. ¿Está conmigo? Así que mi hermano, quiero hablar a ese puntito. Dice 1 Corintios 1, versículo 10 y 11. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fíjese, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Está hablando de un pensamiento. ¿Sí está conmigo? En una misma mente, dice, y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Fíjense bien. Déjenme abrir mi agua, porque se va a poner bueno. Ya se me secó la boca. Miren. Eso sucede allá, aquí no. Hay contiendas, hay pleitos, y al haber eso, pues lógicamente viene la división. Pero una iglesia unida será bendecida. Pablo, escúcheme bien, al escribirles esta carta, muestra su preocupación por la iglesia de Corintios. Hay una preocupación, por eso dice, os ruego, hermanos, que estén unidos, que haya unidad, que no haya divisiones, que no haya pleitos, que no haya contiendas. Les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a hacer esto como pastor. Les ruego en el nombre del Señor Jesucristo que ya no se peleen, que ya no discutan, que se perdonen. Si viniste peleado con tu hermano, con tu hermana, reconcíliate. Si viniste peleado con tu esposa, reconcíliate. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Así que dice, por eso el apóstol dice, les ruego, mis hermanos. Entonces Pablo muestra una preocupación por la iglesia y en esencia les dice, ya déjense de contiendas unos con otros. Busquen la unidad en el Espíritu Santo, que Él nos va a llevar a tener un mismo sentir y un mismo pensamiento. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Nos lleva a pensar de un mismo pensamiento, nos lleva a tener unidad, nos guía, nos capacita y nos renueva. ¿Cuántos dicen amén?
Efesios 4 del 3 al 6, nuestro texto nos está diciendo así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Debemos tener el mismo espíritu, debemos tener el mismo pensamiento de amarnos unos a otros, no de odiarnos unos a otros. Yo nunca encuentro en la palabra de Dios que diga ódiense unos a otros, no se amen unos a otros, dense la espalda unos a otros, peleense unos a otros. Siempre encuentro unidad, amor, fe, confianza, templanza, humildad, sencillez, mansedumbre de corazón, etc. En el Espíritu. Ahora, todo cristiano debe esforzarse por buscar la unidad en la iglesia, entendiendo y comprendiendo que eso traerá una bendición tremenda tanto a su vida como a la iglesia. ¿O le gustaría a usted que estuviéramos peleados todos contra todos? Imagínese si nos peleamos todos contra todos, si nos aborrecemos todos contra todos. No, hermano, pues ¿qué iglesia es? ¿O es la iglesia de Jesucristo o la iglesia de Satanás? La iglesia de Jesucristo, ¿no? La iglesia de Dios. Y en la iglesia de Dios debe haber amor, debe haber paz, debe haber comprensión, debe haber perdón, debe haber unidad. ¿Está conmigo? Así que mi hermano, como lo hizo aquí, hermano, la iglesia del libro de los Hechos, ellos estaban unidos y es por eso que experimentaron un tremendo avivamiento. Pero en algunas iglesias se experimenta un avivamiento de división, de odio, de pleito, rivalidades. A ver quién es el mejor en la iglesia. No. Y en las familias también, a ver quién es el mejor, a ver quién tiene la mejor lana, el mejor carro, la mejor casa. ¿Por qué no? Sí, hermano, o sea, la verdad, eso es lo que estamos viviendo. A ver quién tiene más pachocha. Y el familiar que tiene menos, ahí lo hacen a un lado. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. ¿Está conmigo? El amor que Dios derramó en nuestros corazones debe ser el que nos motive a estar unidos y no ser altivos, orgullosos, arrogantes, y tener una buena relación con nuestros hermanos en Cristo y con los demás. ¿Sí? Si lo tienes, gloria a Dios. Si Dios te bendijo, qué bueno, pero sé humilde. ¿Estás conmigo? Únete con aquellos que no lo tienen. Sé sencillo de corazón. El amor de Dios debe motivarnos a eso, a tener amor unos con otros. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Debemos comportarnos como dice la palabra de Dios, firmes en un mismo sentir, peleando unidos la buena batalla de la fe. Contra el diablo, hermano, no contra tu hermano. ¿Estás conmigo? Filipenses 2:1-3. Por tanto, escúcheme bien, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si en verdad, escúchame bien, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, escucha bien, debemos ser como dice esa escritura. Si en verdad tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, debemos tener amor unos a nosotros, misericordiosos unos a nosotros. ¿Está conmigo? Unánimes, unidos, sintiendo una misma cosa, un mismo plan, un mismo propósito, una misma visión. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Le da el mismo propósito, le da el mismo sentir. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero aquel que no acepta es porque ¿qué está sucediendo? O tienes el Espíritu de Dios o no lo tienes. No nos andamos peleando ya. Somos humildes, sencillos de corazón. Nos callamos la boca. Ya no hablamos lo que no tenemos que hablar. Ya no decimos lo que no tenemos que decir. Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y el diablo siempre buscará cómo hacernos caer. Escucha bien. El diablo siempre buscará cómo traer división en la iglesia, en la familia, en el hogar, en el matrimonio y en donde quiera que el Hijo de Dios se desenvuelva. Siempre buscará dividir. Pero tú y yo debemos ser sensitivos a la voz de Dios. ¿Sí están conmigo? Espero que me haya entendido este mensaje. Y cuando se levante de aquí, arregle la situación con el que la tenga que arreglar. Porque no es de Dios. El estar peleados, el estar divididos, no es de Dios. Es del diablo. Porque el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Destruir, dividir, destruir relaciones cristianas, destruir relaciones matrimoniales, destruir relaciones familiares. A eso vino el diablo. Y nosotros debemos procurar siempre tener unidad y comunión, tener paz con todos. En cuanto dependa de nosotros, dijo el apóstol Pablo, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos. Y si depende de mí tener paz, pues tengo que hacerlo, aunque no quiera, tengo que hacerlo. Señor, ayúdame a hacerlo, a amar, a pedir perdón, a callarme la boca, a veces me callo la boca. Ayúdame, somos carne, somos gente que se enoja fácilmente, ¿a poco no? Yo no soy el superpastor y usted no es el supercristiano. No, a veces nos quiere ganar la carne, ¿verdad? Para responder, para hablar, para decir. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, vamos a sujetar esta carne, o esforcémonos por sujetar nuestros impulsos. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si en verdad tenemos la unidad del Espíritu Santo en nosotros, debemos ser como dice esta escritura. El apóstol Pablo casi al principio y al final decía que la unidad del Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo es que sirve con ustedes. ¿A poco no? Así decía. Al principio y al final empezaba y a veces empezaba sus cartas y terminaba sus cartas. Que la unidad, la comunión del Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo esté con todos ustedes. ¿No decía así el apóstol Pablo? Y así es lo que debe haber en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí. Quiero terminar solamente diciéndote esto. Yo no sé si tú has leído lo que hizo Dios con Gedeón. ¿No lo has leído? Bueno, pero Gedeón fue sacado de la cueva. El Señor lo sacó de una cueva
y lo trajo para servirle. Y le dijo, júntate al pueblo y dile que van a ir a la guerra para defender sus maíces, sus siembras, porque venía el enemigo y le quitaba todo, y solamente quedaron 300 gentes. Y con esas 300 gentes unidos, Dios les dio la victoria. Eran como 30 y tantos mil los que iban a la guerra. Se fueron 10,000, luego se fueron otros, el resto, y seguramente quedaron 300 hombres. Y esos 300 hombres unidos, en el nombre de Dios, obtuvieron la victoria. Ahora, hay una película que se llama Los 300, yo no sé si usted ya la vio. Una película. Y hace una referencia así, hermano. Pero esa película de los 300 gentes, tenían un escudo, y cuando iban con el enemigo mucho más grande que ellos, hacían como, se unían y ponían sus escudos como si fuera una media luna, pero en el piso. Y cuando venían las flechas, nada les pasaba, porque todos estaban unidos, el escudo acá, y todos hacían como no me acuerdo, una bola así, media luna. Y llegaban las flechas y no les hacía nada. Y cuando ellos pedían la oportunidad, se paraban todos y empezaban a atacar al enemigo y vencían. Pero cada vez que aventaban las flechas, todos se ponían así y no les hacía nada. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer: unirnos, agarrar el escudo, todos el escudo de la fe, para que podamos apagar los dardos de fuego que el maligno lanza en contra de nuestras vidas para dividir su iglesia. ¿Estás conmigo? Así que yo te invito, piensa en esto. Piensa en esto. La unidad trae bendición, pero la división trae maldición. No trae bendición. Así que yo te invito, seamos de un mismo sentir y un mismo corazón. ¿Está conmigo? Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Gracias por hoy. Porque el Santo Señor eres digno de alabanza, eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso, y te damos gracias, Señor. Amén. Inclina su rostro en reverencia a Dios y respeto a su hermano que está a su lado, meditando por un momento en todo esto que usted escuchó. Por todo esto que usted escuchó, mi hermano, ¿verdad? Acerca de la unidad y la división. La división. Y eso nos debe poner a pensar a usted y a mí. Si usted está dividido también entre el mundo y la iglesia, necesita tomar una decisión. Si sus pensamientos están en dos, necesita elegir uno. Necesita elegir uno. Necesita decir: yo quiero servir a Dios y al diablo dejarlo. No puede estar en dos lugares. No puede servir a Dios y servir al diablo. El corazón no se puede dividir. Usted decide. En la unión está la victoria, está la bendición. En la división está la derrota, está la maldición. Tú piensa, ¿qué es lo que vas a hacer? Te leí varias escrituras, te expliqué varias escrituras, como el Señor me dio que te las dijera. Y Dios te dio a ti entendimiento de esa unidad. Porque la división puede suceder dentro de la iglesia, puede suceder dentro de la familia, del hogar, y eso trae maldición. En el matrimonio también. Así que esta noche yo te invito, únete. Y sobre todo, cuando hay división, no estamos unidos ni con Dios, ni con el Espíritu Santo, ni con nadie. Por eso yo te invito, ven a Cristo Jesús, entrégale tu corazón y dile: Señor, ayúdame a tener unidad, comunión, compañerismo con todos mis hermanos en Cristo, con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, hacerle un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo pensamiento. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Póngase de pie en esta noche, ¿verdad? Y salga de su asiento, venga al altar, órele al Señor, derrame ahí su corazón, hable con Dios en esta noche.
y reflejar Shanira la bambara lolo shita carravilla shiatico y ambaranda lolo. de gloria en Ay gloria te shita veré. bambara Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán bueno eres. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tu Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tu Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Vamos a dar la gloria al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Padre. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Bendito Dios. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. La oscuridad venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó